El oponente directamente de México. Con 87 kilos es Penta. Directamente nacido en la tierra de Jalapa, Veracruz, pero creció en Acapetec, Estado de México. Aunque ¿saben qué? Él representa no solamente toda la raza mexicana, representa toda la familia hispanoamericana, latinoamericana, todos los que hablamos este maravilloso idioma. De Ecatepec para el mundo, de Veracruz. Y claro, todo México está pendiente, pero siempre lo decimos. Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, no importa de dónde eres, ves a Penta y te sientes identificado de inmediato. No. El comité de bienvenida que le iba a dar Pete Dunne no le va a funcionar como quería. Este Penta no se va a quedar atrás. No le tiene miedo a nada, cero miedo. Tú me das y yo te doy, antebrazos volando directamente. Candado al cuello, Penta dice que no, al abdomen, a la canasta de los panes, a las cuerdas, viene con el rebote y ¡qué buen! Estilo para evadirlo. Patada directamente al estómago, Penta. Me encanta el estilo de estilo. ¡Ey! Un hombre que antes de llegar aquí, todos lo sabemos, ha viajado el mundo entero, ha sido campeón en varias promociones. Partió el brazo, va a comenzar a hacer de las suyas. No. Va a comenzar a hacer de las suyas. Penta, salte de ahí, Penta. Qué forma de conocer lo que no debió conocer. Cero miedo, excepto si se enfrenta a Pete Dunne. Tratando de romperle los dedos, después el codo. Es verdaderamente brutal, Pete Dunne, te lo dije desde el principio. Pete Dunne siempre ha sido de mis favoritos, no voy a desmentirlo ahora porque se esté enfrentando al gran Penta. A mí me encanta el trabajo de Pete Dunne en el ring, pero es que a veces tengo que cerrar los ojos. La enzugiri en el esquinero de parte de cada uno fue cada una mejor que la otra. Parejitos. El segundo combate de Penta oficial en Raw, a las cuerdas. ¡Oh! Hace el moonsault y de repente Penta lo detecta. ¡Qué forma de detectarlo! ¡Cómo lo embiste! Y hablando de embestir, viene por más. Cero miedo. Y... ¡oh! Venía con topetazo, creo, y se dio cuenta a tiempo. Por eso frenó el impulso, pero fue tarde, sin embargo, porque Pete Dunne pudo hacer de las suyas. Hace el enganche y directamente el filito del ring. Dunne gobernando este segundo combate de Penta en WWE. Bueno, amigos, seguimos en vivo. Pete Dunne haciendo de las suyas. Penta necesita encontrar urgentemente una salida. Sería garrafal que su segundo combate oficial aquí, pues, termine con las tablas en la cabeza. Oye, el rival no es fácil rival e igual, siempre lo digo, toda superestrella que se enfrenta a Pete Dunne al otro día y el resto de su vida recuerda que se enfrentó a Pete Dunne. Y va a seguir destruyendo. La familia hispana y todos los presentes gritando, ¡vamos, Penta! Dedos que quizás ya nunca más van a funcionar de la misma manera. La mano, mira dónde se la lleva. Un maestro manipulando las articulaciones. ¿Qué es esto? Horrible de ver. ¡Auch! Le está destrozando el brazo. Ay. Y no podemos criticar a Pete Dunne, aunque nos duele ver lo que estamos viendo. Se trata de ganar. Está tratando de escapar como puede Penta, pero no hay manera. Yo no sé si el destructor va a aparecer hoy. ¡Oh! Buen gol de México. ¿Qué va? Gran Bretaña responde rápidamente. Un hombre que fue campeón de NXT UK con un reinado maravilloso. Pero ¿Qué está haciendo? No. Wow. No. Esto no es necesario. ¡Ey, árbitro!
Esto no es necesario, Pete. Esto no es necesario. Yo creo que tú puedes hacerlo mejor. Finalmente los separa, pero pues, por favor. Y después la gente le grita lo que tú y yo sabemos que le gritan y se pone bravo. Bueno, es que se está comportando como un verdadero butch. Pero yo no lo dije, lo dijiste tú, que conste. Va a seguir a las articulaciones, a la mano directamente. Y otra vez, igualito. El codo. Qué difícil es ver esto, ¿verdad? Es muy duro ver esto. Penta, confiamos en ti. Sí, es que para colmo esa Penta que se lo está haciendo. Ha sido tan metódico. Está sufriendo horrores este hombre, Dios. Al pecho, al pecho. Amigos, cero miedo. No existe. Cero miedo no existe. Hay que tener miedo de vez en cuando. Bueno, cero miedo es una cosa, cero dolor es otra. Y de verdad que Pete Dunne sabe cómo causar estragos y daño severo. Por favor, le tiene que doler hasta la vida ahora mismo a Penta. A quemarropa directamente a la cabeza. Pete Dunne haciendo de las suyas en vivo en Monday Night Raw en Netflix. Penta se niega, se niega. También el Bruiserweight quejándose de que no le están dando ni la hora cuando está en su tercera semana en esta casa de Netflix. Ahora Monday Night Raw. Y claro, quiere poner su nombre en alto, pero ¡ay! Lo que le ponen es la cara contra la lona. Un buen rompecaras y directamente, vean cómo hizo la bandera en la esquina. Así es, directamente al pecho, con buenas botas. Penta encontrando la salida. O sí es. Hace el enganche en la cremallera y... ¡Oh! ¡Qué buena derribada para Dunne! Es todo, es todo, es todo. 1, 2 y... Cuidado, Penta, no te lastimes en el proceso. Diciendo, vamos, hombre, que me la labré. Eso era para la victoria ya, pero hay que pasar más trabajo aquí. Hay que tener mucho cuidado. Ese brazo izquierdo está bastante débil, cosa que logró a la perfección Pete Dunne. El combate continúa. El combate continúa. Los dos siguen buscando lo mismo. Una victoria en vivo. Pete Dunne directamente a la cara. Penta vuelve a caer. Ay, 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 ay. Va a la esquina. Penta, salte de allí. Se la comió. La bota completa, el rostro. Muy bien, Penta. Lo hizo. El destructor mexicano de Penta. Yo pensaba que no lo íbamos a ver. Pero Dunne muy inteligentemente, creo yo que fue intencional. Mira, esto no me debe Penta. De ese destructor mexicano y de la manera en que se lo usa Penta, el Bruiserweight tenía que terminar fuera. Haya sido a propósito o no, pero iba volando. Hermoso cisne, cómo vuela por el aire. Gana el blanco. El cisne sentón, cómo vuela este Penta. Camino hacia una posible victoria. ¡Wow! ¡Qué absoluta maravilla! ¡Qué absoluta maravilla! El tope con giro absolutamente maravilloso después del destructor mexicano. De verdad que no se está guardando ni una Penta. Él se siente ahora más confiado. Cero miedo, se siente más confiado. Sabe que se hizo lo que hizo. Y puede tener más. Busca otro. Me equivoqué. Se va a deslizar. ¡No! Directamente a la espalda de Penta. 1, 2 y... el destructor mexicano iba a salir destruido. ¡Qué buena forma de contraatacar de Pete Dunne! Y oye, hay que dársela igual a Pete Dunne. Sería enorme para su carrera un individuo con tanto impulso como Penta, llegando aquí e interrumpirle ese ascenso, ese gran camino con una derrota. Vamos, pues ese sería maravilloso igual para Pete Dunne. Bueno, el combate continúa para ambos. Ambos están súper cansados, se han exigido al máximo. Al pecho. Penta, te toca a ti. Al pecho. Dale. Escucha.
Cero miedo, cero miedo. No, 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 no. A los dedos de Penta. Se los ha destruido. Cuidado con Emerson Wade. El dueño del BRN buscando otra clase de final amargo para Penta. Cuidado con un triángulo, Penta. Y lo eleva. ¡Qué poder, qué fuerza! Directamente a la rodilla para destrozarle la espalda. Mira cómo quedó Pete Dunne. Es el momento de Penta, es el momento de Penta, es el momento de Penta. Hablando de causar dolor. Mira, mira, mira. Castigándole, obviamente, la espalda, los laterales. Cero miedo. ¿Viste lo que hace? Busca primero el martillo, después el rompebrazo. Y creo que está completamente indefenso en esto ahora Pete Dunne. ¡Oh! Penta Driver. 1, 2. Y con un 3 se lleva la victoria. Aquí está el ganador, Penta. Es un nombre muy recursivo. Para ser honesto.